El gobierno de la Ciudad de México reiteró el llamado de solidaridad a las grandes empresas con sus trabajadores, ya que en caso de despedir a su personal, se analizarán diversas acciones, entre las que destaca la cancelación de permisos para establecer puntos de venta en la capital. Si es una gran empresa que tiene posibilidades de pagarle a su trabajador y está despidiendo a sus trabajadores, podríamos considerar, por ejemplo, pues que ya no se van a poder poner más de esos negocios en la Ciudad de México, porque podemos instaurar un esquema de que solo se instalan en la Ciudad de México las empresas socialmente responsables. Y puedo enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México, porque lo primero que tiene que hacer una gran empresa en estos momentos es solidarizarse con sus trabajadores. Así lo informó la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum. Y es que datos del Instituto Mexicano del Seguro Social arrojan que en la Ciudad de México, entre el 13 de marzo y el 6 de abril, se han perdido alrededor de 55,591 empleos. Y con un presupuesto asignado al seguro de desempleo de 500 millones de pesos, solamente alcanzaría para apoyar a 32,000 personas. Justo ayer tuve la oportunidad de ver al director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Le pedí que me enviara la información, me la voy a enviar el día de hoy. Me voy a comunicar personalmente con los responsables de estas empresas, con los dueños, y además va a haber consecuencias en la Ciudad de México. Por otra parte, destacó que más servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, Congreso local, de la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, además de alcaldías, decidieron donar una parte de su salario para destinarlo a la contratación de personal médico que atenderá a pacientes con COVID-19 en la capital del país. Enrique Muñiz, 21 Noticias.